pues dándote el chance, vamos a decir, de demostrar que se puede en un mercado como el dominicano promover la justa competencia. Bienvenida y buenos días. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecer a don Bienvenido Rodríguez, a este gran equipo de comunicadores, José Luis Mendoza, Rosendo Tavares, Felipe Romero, mi amiga Susana Gotró, Julieta Tejada, Manuel Conde, bueno, no está aquí. Tu amigo Manuel Conde. Nayí Yaede, Aníbal Díaz, que aunque no está también, y un saludo especial a don Álvaro Arbelo, hijo, deseándole una pronta recuperación, mi admiración y respeto para él, y por supuesto un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Bien, yo creo que conocí a María Elena muy joven. En un par de ocasiones me tocó visitar su casa allá en Agua, en compañía de mi amigo Atuey de Camps. Y recuerdo que ahí conocíamos a toda la familia. Y la verdad que hoy es un verdadero honor, María Elena, recibirle en este gobierno de la mañana. No sé si por primera vez, sí, pero esperamos que no sea la última tampoco. Para nosotros, encantado de tenerles aquí. Nos gustaría comenzar la conversación para que usted nos explique más o menos cómo van los asuntos en esa institución que usted dirige, cuál es exactamente el estado de la competencia entre diferentes instituciones aquí en República Dominicana. Que nos diga básicamente cuál es la función de su institución. Bueno, porque mucha gente todavía se pregunta, ¿y qué es Procompetencia? La verdad es que justamente yo digo que uno de los grandes retos que tenemos como institución es precisamente que las personas, que la ciudadanía, que el pueblo de a pie, que los agentes económicos y que bueno, la población en sentido general conozca la institución, el rol de Procompetencia, la importancia que tiene esta institución para el desarrollo de la República Dominicana. Y bueno, ¿qué es Procompetencia? Procompetencia es el organismo del Estado que tiene la obligación o la facultad de promover y defender la libre competencia para que haya un mercado, un mercado, desenvolvimiento en el mercado, en la economía, de manera sana y efectiva. Procompetencia es un órgano sui generis, porque tiene dos, dentro de Procompetencia conviven pues dos órganos que de dirección. El Consejo Directivo, que es el órgano que de mayor, el órgano decisor y que es una especie de tribunal de la competencia y que está compuesto por 5 miembros del Consejo Directivo, que es el que tengo el honor de presidir, y la dirección ejecutiva de Procompetencia, que es una especie de fiscal de la competencia. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Cuál es el rol de Procompetencia? Bueno, que efectivamente exista una igualdad de condiciones entre todos los agentes económicos que compiten en el mercado, que compran, que venden, ofrecen bienes y servicios en el mercado. María Elena, y en un mercado de libre competencia, por ejemplo, donde no hay regulación de precios, ya eso no existe, ¿cómo se regula eso? Es decir, ¿con qué se come eso que tú nos estás explicando para que la gente lo entienda? Ese es el libre juego de la denominada ley de oferta y demanda, en la cual ese libre juego de oferta y demanda es lo que establece los precios en el mercado. Es en la cual, en una competencia perfecta, cada agente económico hace todo lo posible para ser eficiente, tener una mayor productividad, innovación, mejores servicios, para poder competir y lograr pues más cantidad de consumidores y usuarios y beneficios, y en esa medida entonces eso beneficia a los consumidores porque
recibe pues mejor calidad de productos y a mejores precios. María Elena, el COVID pues afectó todo y hemos visto cómo se ha afectado tal vez el desarrollo de la defensa de la competencia en el mundo, cárteles, concentración, vinculación a productos, se cambió la regla del juego y muchos quiebres de empresas y demás. ¿Cómo evalúas tú que ha podido responder un mercado pequeño como República Dominicana que se ve afectado por esas mismas situaciones, sobre todo el debilitamiento del avance de las MIPYMES, que son la mayoría del tejido económico, sobre todo manufacturero, con relación a las compras públicas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas de lo que ha hecho el Estado para...? Bueno, debo comenzar diciendo que nosotros desde que asumimos, hemos dado cumplimiento a un acuerdo interinstitucional que suscribió la institución con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Y hemos generado una mesa de trabajo conjunta, estamos de hecho recibiendo expedientes de parte de la Dirección de Compras y Contrataciones y estamos además trabajando con la Dirección de Ética Pública y con la Dirección de Compras y Contrataciones para mejorar de manera conjunta, en colaboración, las tres instituciones, pues de manera concertada, colaborar a que los procesos de compra y contrataciones públicas haya una real competencia, que haya una libre y leal competencia entre los competidores, y eso pues obviamente favorece a todos en el mercado, favorece a las empresas y en especial pues a las MIPYMES, favorece al Estado porque obviamente compra a mejores precios y definitivamente a la sociedad en su conjunto, también, claro. A la sociedad en su conjunto que recibe pues que el Estado invierte menos en la compra de bienes y servicios y pues hay un uso más eficiente de los fondos públicos. María Elena, me gustaría saber dos preguntitas. Número uno, ¿cuáles han sido las dificultades mayores que ha podido enfrentar dentro de la institución? Y segundo, ¿cómo ha podido lograr la dificultad que implican los oligopolios y los monopolios que afectan directamente ya lo que es esa relación comercial y afecta directamente también al consumidor? Esas dos preguntas. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con varias dificultades. Primero, decía, la falta de conocimiento de nuestra ley, de la ley 42-08, que antes que nada voy a pues aclarar que aunque data del 2008, es una ley que efectivamente entró en vigencia en el 2017 a partir de la designación de la primera directora ejecutiva. ¡Qué ley! Sí, y es una historia pues bastante interesante porque... Voy a contestar la pregunta. La ley de defensa de la competencia era parte de lo que se denominaba el denominado Código de Ordenamiento de Mercado, que luego que fue siendo todas las leyes que componían ese Código de Ordenamiento de Mercado fueron siendo aprobadas de manera individual. La ley de propiedad intelectual, la ley de defensa del consumidor y así sucesivamente. Pero la ley de defensa de la competencia, la cual terminó siendo aprobada a raíz de la suscripción del DERECAFTA. Es ahí que se aprueba la ley 42-08 en enero y en el 2011 fue que se designó el primer consejo directivo de Procompetencia. Y la ley establece que entraría en vigor a partir de la designación del consejo directivo y de la dirección de la directora ejecutiva. Entonces fue en el 2017, en enero del 2017, que designaron a la primera directora ejecutiva. Por lo que, aunque data del 2008, la ley efectivamente está en vigencia desde el 2017. Entonces eso ha representado pues
un gran escollo porque la población no conoce la institución, no conoce las funciones, no conoce las vías para denunciar las prácticas anticompetitivas, cuáles prácticas son anticompetitivas. Es importante aquí decir que la posición dominante en sí misma no es una infracción, no está prohibida por la ley. Lo que está prohibido por la ley es el abuso de esa posición dominante. Como por ejemplo, para poner un caso de una situación de ese tipo. Por ejemplo, tú eres el jefe de tu familia, tú eres el jefe que está dominando tu casa. No, y eso no implica una violación. No, el abuso de posición dominante es cuando, primero, la posición dominante es cuando una empresa puede determinar el mercado, independientemente del comportamiento de los consumidores o usuarios. Que hayan otros actores. No importa. Y entonces, por ejemplo, condiciona, vende, vamos a decir, jugo. Por poner bien lejos de lo que puede ser. Y entonces, sí, por ejemplo, jugo. Pero resulta que es el jugo que quieren los consumidores. Entonces, ¿qué resulta? Que le dice vamos a decir, a un colmado, le dice, bueno, yo no te voy a vender mi jugo si tú no me compras las galletitas. Sí. Okay. Entonces le está condicionando. O por ejemplo, le dice el lugar en el que debe poner sus productos, o condiciona, y bueno, la venta por ejemplo, del jugo a la galletita, hay una venta atada, o sea, hay un producto que es el secundario, que no es el que le interesa al colmadero, pero que la empresa tiene el interés de colocar en el mercado. María Elena, quiero atar mi pregunta a la segunda que hacía Felipe. A mí, de verdad, de los temas de políticas públicas, quizá el que más amigable y llamativo me resulta el del mercado, por un tema quizá de carácter ideológico. Sobre la pregunta de Felipe de los monopolios y oligopolios, en Estados Unidos hay una jurisprudencia vasta, extensa, que empieza con la ley Sherman de 1890, pero no es hasta 18 años después que se sentó en el banquillo de los acusados al hombre más rico del mundo, a John D. Rockefeller. Lo sentaron en el banquillo de los acusados, le ganaron un caso y le dividieron la empresa más grande del mundo, la empresa más poderosa que registra la historia del capitalismo, la ESO Standard Oil. Se dividió en 30 partes. No dejó de ser dominante, pero dejó de ser monopólica. La jurisprudencia dominicana, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Porque yo entiendo que el papel para la institución que diriges es muy difícil desde el punto de vista de una cultura no capitalista, mercantilista, porque aquí hay empresarios que no les gusta competir, que prefieren mercados cautivos con barreras de entradas altísimas a competidores, con capacidades de maniobra que ciertamente no han favorecido a los consumidores. ¿Qué posee la jurisprudencia dominicana que pudiera ayudar, por no pensar en lo que le falta, a ir haciendo un mercado más justo en ese sentido? Bueno, yo no terminé de responder la pregunta de Felipe. Voy a terminar de responder la pregunta de Felipe sobre los escollos. Uno de los grandes escollos, y voy luego contigo, José Luis, es el tema de la falta de conocimiento técnico, de personal técnico calificado. No tenemos, de hecho, las universidades no está dentro del pensum, solo una la tiene como materia obligatoria, el derecho de la competencia, y 2 universidades la tienen como materia optativa. Por eso nosotros hemos hecho acercamientos con las universidades, hemos suscrito acuerdos, por ejemplo con Pucamaima, la semana pasada suscribimos un acuerdo, la próxima semana pues vamos a suscribir un acuerdo con la Universidad Católica de Santo Domingo. Hemos tenido jornadas en la UNFO, en la Pucamaima, en la Universidad Católica, y hemos desplegado también con gremios empresariales, con cámaras de comercio, y hemos suscrito acuerdos también con
entidades, instituciones del Estado que tienen sectores regulados, de cara a nosotros poder formar, en el caso de las universidades, en materia de competencia, y en el caso de las instituciones públicas, pues nosotros generar esa sinergia que debe existir entre las instituciones públicas, sobre todo los sectores regulados, que deben enviar a Procompetencia, en virtud del artículo 20 de nuestra ley, las resoluciones que afecten la libre competencia. Igualmente con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, para que nos remitan pues las normas, legislaciones que pudiesen afectar la libre competencia, porque Procompetencia tiene la labor, una de las labores es la labor de abogacía, la de dictar informes con relación a las normativas que pudieran afectar la libre competencia, y que quizás no se entiende la importancia de ese rol, porque es un rol fundamental, debo decir, porque impide que se generen barreras de entrada y favorece de esa manera la inversión, tanto extranjera como nacional. En cuanto a la pregunta de los monopolios y de los oligopolios, bueno, los monopolios están prohibidos constitucionalmente. El artículo 50 de nuestra Constitución prohíbe los monopolios, solo lo permite en favor del Estado, y debe estar regulado en una ley, y esa ley debe ser orgánica. Entonces, esa función de protección, de esa prohibición constitucional, pues hace que debe ser el Tribunal Constitucional quien pues tiene esa facultad de impedir que existan monopolios en la República Dominicana. Nosotros, recuerden que una de las características de las instituciones del Estado es que están delimitadas por lo que expresamente establece, le faculta la ley. Nosotros estamos facultados, las prácticas anticompetitivas que la ley 42-08 establece son los acuerdos, como prácticas anticompetitivas son los acuerdos concertados, que afectan la libre competencia, la colusión, está el abuso de posición dominante y la competencia desleal. Esas son las prácticas anticompetitivas que establece la ley 42-08. El control de fusiones y adquisiciones, que es lo que podría pues generar esa, en base a la pregunta que me formulas, eso la ley no nos faculta para ese control de fusiones y adquisiciones, como por ejemplo faculta a Indotel en materia de, que es un sector regulado, de telecomunicaciones. Interesante. Sí, yo quisiera, María Elena, que nos explicara, porque muchas veces, presidenta de Procompetencia, muchas veces se crean órganos, entidades, aquí somos críticos constantes, José Luis y yo, en cuanto a esa voracidad estatal de crear instituciones que luego no son funcionales. Y en ese orden el pueblo muchas veces se pregunta, sí, Procompetencia, una pro más de las tantas que hay dentro de la organización del Estado. Entonces, quisiera que nos explicara. Pero dentro... ¿Tú estás de acuerdo con Procompetencia? Vamos a ver si nos convence. Dentro de esa estructura del Estado, la gente se pregunta, bueno, ¿en qué me beneficia a mí, como ciudadano de a pie, la existencia de ese organismo? Por ejemplo, ¿en qué afecta el control que ustedes pueden ejercer o la acción que puedan ejercer con relación a evitar los monopolios, a evitar los oligopolios, como señalaba nuestro amigo Felipe, el abuso de posición de dominio, las prácticas concertadas y en los famosos casos de colusión? ¿En qué afecta eso al ciudadano y qué rol tienen ustedes como entidad para evitar esas prácticas? Bueno, Procompetencia, como decía al inicio, el Consejo Directivo de Procompetencia tiene facultad, una función de tribunal, facultad sancionadora, y la ley pues establece multas para los agentes económicos que incurren en esas prácticas anticompetitivas. Entonces, Procompetencia juega un rol determinante para garantizar esa sana competencia en el mercado y la eficiencia económica. En la medida, Procompetencia esto beneficia tanto de manera directa como indirecta a los consumidores y usuarios y a la sociedad en su conjunto.
y podemos, bueno, para ponernos en palabras llanas, ¿cómo beneficia Procompetencia, por ejemplo, y lo decía ahorita, a los consumidores? Bueno, cuando se compite libremente, las empresas tratan de innovar, de producir mayor cantidad y calidad de bienes y servicios para atraer a los consumidores a utilizar sus bienes y servicios. Con mejor relación calidad-precio. Y entonces hay una mejor relación calidad-precio. En la parte en los temas de colusión, hablábamos ahorita, quien tiene la facultad administrativa sancionadora en materia de colusión en las compras y contrataciones públicas es Procompetencia. Pero explícanos eso, ¿qué es la colusión? Porque está hablando en términos muy técnicos. ¿Con qué se come eso? La colusión, bueno, eso es cuando agentes económicos se ponen de acuerdo para ya sea repartirse el mercado o los lotes o para... deprimir el mercado. O exacto, o decide, bueno, tú compites en esta licitación, yo compito en la otra. Para manejar el mercado. Para manipular el mercado. Y entonces, en esa medida, no se produce ese libre juego que debe existir en el mercado y fijan los precios. Entonces, el Estado termina comprando al precio que quieren esos agentes económicos que no actúan de buena fe. Exacto. Entonces, y ahí no se da esa buena fe comercial que debe existir. Entonces, nosotros, desde Procompetencia, eso es lo que se denomina colusión, y por eso decía ahorita que con la Dirección de Compras y Contrataciones, pues hemos estado recibiendo algunos expedientes que no desconozco su contenido, porque debo decir que como parte del Consejo Directivo de Procompetencia, no conozco esa fase del proceso, sino que eso es atribución de la dirección ejecutiva, y que si esas denuncias que son presentadas tienen méritos, entonces la dirección ejecutiva las somete al Consejo Directivo de Procompetencia, y el Consejo Directivo evalúa ese proceso y entonces determina si admite a trámite o no. Si lo admite a trámite, entonces comienza todo el proceso de notificarlo, de audiencia, y finalmente, si efectivamente hay pruebas suficientes, se condena, y las multas que puede imponer Procompetencia van, dependiendo de la conducta que se trate, de 50 salarios mínimos a 3,000 salarios mínimos. Mira, María Elena, yo estoy ahí. Siento como, quisiera hacerte tanta pregunta. Ahorita te preguntaba, tal vez no fui muy clara. Sé que conoces el decreto, creo que 3122, que dio el Poder Ejecutivo para especializar o lograr hacer efectivo esa parte de la compra pública reservada a las MIPYMES, para impulsar a las MIPYMES como un sector social priorizado y permitir, a través de que esas MIPYMES estuvieran registradas, que favorezcan a las MIPYMES que tienen vocación manufacturera de producción nacional. Sé que tienes ese poder de abogacía, de recomendación, que tienes esa mirada experta. ¿Tuviste participación? ¿Te consultaron sobre cómo? Porque lo que busque es eso, lograr mayor competitividad y acceso de esas pequeñas empresas. ¿Qué tanto se entiende desde el Estado el deber que tienes de recomendar y de prevenir para que se logren esas prácticas? ¿Te están involucrando? Sí, claro que sí. De hecho, se ha logrado una mayor sinergia entre tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, y están remitiendo a Procompetencia las normativas que pudieran afectar la libre competencia, para que desde Procompetencia, como organismo técnico, porque también tenemos esa función, podamos emitir esos informes y opiniones que son no vinculantes, pero que orientan para que efectivamente haya una libre y leal competencia
en el mercado. También, bueno, con las MIPYMES en especial, nosotros estamos pues desarrollando todo un programa de formación con las MIPYMES para que las MIPYMES conozcan la ley, conozcan las prácticas anticompetitivas, puedan denunciar en Procompetencia pues si existe alguna práctica anticompetitiva que les esté afectando en su desarrollo empresarial. Y bueno, invito pues a todos los empresarios, los emprendedores y también a todos los dominicanos que conozcan de la existencia de alguna práctica anticompetitiva, pues a que formulen sus denuncias a través de nuestra página web y que www.procompetencia.gov.do, en la cual hay un buzón para hacer las denuncias, y que en caso de que quisiesen que se respetara, que fuese de manera secreta, pues también se respeta su privacidad. Marielena, vamos al corte porque venimos con otro bloque de preguntas importantes. La gente tiene que conocer, como decía Rosendo, el rol de la institución y, como ha dicho Susana, el alcance de la misma y otros detalles interesantes sobre los temas de esta institución que es Procompetencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hoy con la presencia de su presidenta Marielena Vázquez Taveras. Vamos a la pausa, retornamos con más en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo junto. La mañana, Gobierno de esta Z101, y con la presencia de Marielena Vázquez Taveras, la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia. Hoy estamos, yo diría, no solamente entrevistándola, aprendiendo, porque siempre es importante tratar de comprender al mejor nivel posible cuál es el funcionamiento correcto, adecuado de las instituciones. Antes de la pregunta, Felipe Rosendo, ¿tenías algo? Sí, preguntarle, María Elena, ¿cómo llegan las denuncias hasta ustedes? ¿Y cuáles podrían ser, si pudiéramos identificarlo, los sectores del mercado donde ocurren más situaciones que le llegan a Procompetencia? Bueno, las denuncias pueden ser de manera escrita, de manera formal, a la dirección ejecutiva, directamente allá en Procompetencia, y como les decía ahorita, también puede hacerse a través de nuestra página web. Hay un buzón de denuncias en la cual también, bueno, vía telefónica pueden comunicarse con nosotros. En el buzón de nuestra página web, www.procompetencia.gov.do, pueden hacer las denuncias. De hecho, hay unos formularios prediseñados con los diversos tipos de conductas anticompetitivas para que los denunciantes pues puedan presentar su denuncia. Felipe. Marielena, nos habla ahorita en la primera pregunta, cuando hablamos del tema de las dificultades, que prácticamente estamos hablando de una institución nueva, a pesar de que la ley fue aprobada ya hace cerca de 15 años, ¿no? 2008. 17, ¿no? De 2008 sería 14. De 2008 a la fecha estamos hablando de cerca de 15 años, 14 años. 14. Sin embargo, eso implica un fortalecimiento institucional a nivel interno y trabajar duro. Hablamos de lo que tiene que ver la posición dominante, pero existen también las normativas. Y creo que el departamento, o uno de los departamentos más importantes de una institución como la que dirige, es el departamento de normas, que es la que regula, es la que trabaja en todo lo que tiene que ver la parte preventiva. Y me gustaría saber, ese departamento de normas, qué cantidad, algunas normas específicas que se hayan elaborado para evitar el oligopolio, para evitar esa posición dominante en los mercados y garantizar mayor nivel de competencia a través de esos elementos normativos de ese departamento de normas, y qué tan fortalecido ha logrado colocar ese departamento, que para mí representa como la columna vertebral de Procompetencia. Bueno, explicar un poquito. Nosotros, decía ahorita que el Consejo Directivo es una especie de tribunal de la competencia, pero que además tiene la facultad reglamentaria. Uh-huh. Es función del Consejo Directivo de Procompetencia pues dictar todas esas normativas o reglamentaciones que normen tanto la parte administrativa de la institución como también de cara a velar por esa libre y leal competencia en el mercado. Esa es función del Consejo Directivo de Procompetencia. Es importante pues saber cuáles son las funciones de Procompetencia. Tiene la función de defensa
o también denominado enforcement, que es la de sanción, persecución y sanción, y que también tiene la labor de abogacía de la competencia y promoción de la competencia. La función de abogacía de la competencia es cuando son todos esos informes a las normas que están en proceso de aprobación, o de resoluciones de los órganos reguladores sectoriales, cualquier normativa que pueda afectar la libre competencia, pues Procompetencia tiene esa labor de realizar esos informes técnicos para garantizar la libre competencia en el mercado. Y la función de promoción de la competencia, que es la de crear esa cultura de libre y leal competencia y formar, porque eso es importante que se sepa que todas estas labores, esta labor que estamos desarrollando desde Procompetencia con las universidades, con los gremios empresariales, con las cámaras de comercio, eso estamos cumpliendo con un mandato de nuestra ley de promover una cultura de libre y leal competencia y el conocimiento de la ley 42-08. María Elena, me escribe un oyente que está muy interesado en el tema, está escuchando. Si en todo este conflicto que se ha suscitado con la línea JetBlue, si Procompetencia tiene algún tipo de competencia, para la redundancia, en ese tema, bueno, él quiere saber eso y yo te hago la pregunta en su nombre. Bueno, lo primero es que el sector de transporte aéreo es un sector regulado, es uno de esos sectores regulados que, por cierto, el marco normativo complementario de libre competencia es una tarea pendiente de conformidad al cumplimiento del mandato del artículo 69 de nuestra ley, pero en el caso particular de la pregunta con relación al tema de JetBlue, hay unos actores que la ley les da esa facultad, la Junta de Aviación Civil, el IDAC, pero además por ser un tema de usuario directamente de los consumidores, también pues Proconsumidor entiendo que es la vía apropiada para presentar todas las quejas que pudiesen tener los consumidores y usuarios con relación a ese servicio. María Elena, mira qué curioso, tú acabas de decir una serie de instituciones. Cuando el Estado se diseña así como un pulpo de 800 tentáculos, este laberinto interminable que es el Estado dominicano, a veces uno siente que ciertas políticas, por muy buenas que sean, se disgregan. Yo te voy a poner un ejemplo ficticio, en la Lalandia, nunca pasó, yo me lo imaginé. Viene una persona al país, intenta generar un emprendimiento de carácter tecnológico y resulta que sectores que se oponen a ese emprendimiento usan a unos señores vestidos de verde y dicen que esa instalación, esa persona que se va a instalar ahí violenta una serie de normativas. Esas normativas que no están en ningún sitio, en ningún papel, se trasladan a unos famosos términos de referencia, por ejemplo, en tema de política medioambiental, y resulta que a esa persona nunca le otorgan el permiso de iniciar la construcción de lo que iba a ser su empresa. Ese tipo de cosas, cuando uno se encuentra atrapado y pienso en un accionista, en un emprendedor, en un empresario que entiende que hay un Estado de Derecho, que entiende que hay unas normas para todos, cuando se siente atrapado ahí, esa persona puede acudir su institución. A mí en ese caso, la primera que debe acudir es Procompetencia, sí o no, o tú le recomendarías iniciar un proceso por otro lado. Bueno, podría acudir a Procompetencia por un tema de barrera normativa. Y bueno, una de las funciones dentro de la labor de abogacía es justamente la simplificación de trámite y realizar informes y también políticas públicas, diseñar políticas públicas que ayuden a que haya una libre y leal competencia en el mercado y evitar esas barreras normativas que son, al fin de cuentas, una de las barreras más difíciles de sortear y que también una de las barreras que más aleja la inversión extranjera y también nacional. Antes de la pregunta, Susana, un inciso, no una pregunta, un inciso, no, le voy a agregar una frutilla al postre. En esa imaginación que a mí se me cayó del cielo, nunca pasó.
a esa empresa que se iba a colocar en una costa del país, le pidieron lo que nunca se le ha pedido a nadie, un análisis de riesgo de tsunami que costaba $120,000. Susana, adelante. Mira, te voy a hacer una pregunta tal vez difícil, pero es como voy a hacer como por una lo que yo catarsis. he visto, no hay preguntas difíciles para ella. El que batea, el que batea, no batea porque cualquier ella picheo. no tenga la respuesta, sino tal vez por el cuidado que deba tener. Eso que decía José Luis, a veces el Estado es el que se convierte en la barrera de la competencia y en la barrera de entrada en algunos sectores donde nosotros podemos competir. ¿Hasta dónde has encontrado dificultad y reticencia para que los que van a formar normas, los que van a formar leyes, entiendan que tu papel es casi lo que hace el Tribunal Constitucional examinando la conformidad con la Constitución? Con eso se evita que lo que ellos produzcan al final no sirva para nada y también vamos a decir, se pone en conformidad. Ese caminar, yo sé que tienes una buena consideración y respeto en esta administración y además eres una maestra de larga data, pero no hay cultura. ¿Cómo has podido irte metiendo para que entiendan, no diga que viene esta a meterse, que tiene ya que ver con esa vaina? Porque así es que piensa. ¿Cómo has podido imponerte? Porque yo sé que es una labor de imposición casi. Bueno, decía, cuando una de las preguntas de Felipe, que justamente esa es una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado, la falta de conocimiento generalizado de la normativa y del rol de procompetencia. Y decía que ese es uno de los roles, a mi juicio, más importantes que tiene la institución. Y en ese sentido, pues obviamente es un gran reto y lo que hemos hecho es un periplo por muchas instituciones, nos faltan todavía porque hemos estado llevando el día a día de la institución conjuntamente con esta labor de crear esa cultura de libre y leal competencia, pero justamente hemos trabajado acercándonos a las instituciones, edificándolo con relación a nuestra función, a la necesidad de que nos remitan esas regulaciones, resoluciones que pudiesen afectar la libre competencia en el mercado para que nosotros, la institución como organismo técnico, pues pueda emitir su informe con relación a esos temas que pueden afectar la libre competencia para pues poder cumplir nuestro rol. Sí. Y que a fin de cuentas somos el Estado Dominicano es un Estado único y que pues debe velar todas las instituciones del Estado, aunque es una función de procompetencia, es función de todas las instituciones, de todos los poderes públicos, no solo del Estado, de todos los poderes públicos, pues cumplir con un mandato constitucional, porque el artículo 50 de la Constitución pues prevé como un derecho fundamental la libertad de empresa y el respeto de la libre competencia, además de que en el artículo 217 pues al hablar del modelo económico de la República Dominicana establece como principio rector la libre competencia con respeto al desarrollo humano. Marilena, nos gustaría que nos abordaras un tema que quizá tiene algo de vinculación con lo que preguntaba Julieta, y es quizá la falta o carencia de normativas complementarias para construir lo que se llama el marco institucional complementario en los sectores regulados. Porque tal y como tú has explicado, hay áreas que tienen una competencia especial, un organismo regulador distinto, una superintendencia o cualquiera que sea el nombre. Como ese de aeronáutica. Como el tema de aeronáutica. En ese orden, ¿la ley no le atribuye alguna competencia para ayudar a construir ese marco complementario institucional que permita tal vez definir mejor las reglas de mercado en esos sectores regulados? No solo lo establece, sino que es un mandato de la ley en el artículo 69 que Procompetencia, no más de 2 años de entrada en vigencia de la norma, convoque a todos los sectores regulados para que de manera conjunta
dicten los reglamentos que rijan la libre competencia en esos mercados regulados. ¿Cuáles son esos mercados regulados? Transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, telecomunicaciones, energía, salud, educación, combustible. Todos los sectores regulados deben sentarse en la mesa, y de hecho estamos, pues ya el Consejo Directivo en el mes de diciembre del año pasado aprobó pues trabajar en ese sentido. Y hemos estado haciendo esos acercamientos con los sectores regulados para ir identificando, porque eso es una labor titánica que cada sector tiene sus peculiaridades y sus reguladores. Y entonces, bueno, vamos a llamar, entiendo que en los próximos meses, a esa primera mesa de trabajo de cara a establecer una ruta crítica, definir, porque eso debemos definir los sectores con los que iniciaríamos esos trabajos, porque hay sectores de eso en los cuales habrá que hacer estudio de mercado, que se requieren un expertise técnico, no solo en materia de competencia, sino en el mercado de que se trate. Entonces es una labor pendiente en la cual estamos trabajando desde que asumimos la función, y que aunque el trabajo es un trabajo de base que hemos estado haciendo, pero que ya próximamente estaremos pues convocando a esa primera mesa de trabajo para lograr finalmente dar el primer paso para que finalmente podamos cumplir con ese mandato del artículo 69 de la ley 42-08. Hay una denuncia que viene ya desde hace un tiempo sobre supuesta competencia desleal. Sectores hoteleros del país se quejan de que supuestamente el mercado Airbnb, el que tiene una casa y la renta a una persona que viene al país, o a gente de aquí mismo del país que quieren pasarse 2 días por ahí en la montaña, por ejemplo. Y los hoteleros se quejan de competencia desleal de ese mercado y están presionando al gobierno para que regule y establezca impuestos. ¿Ha llegado alguna denuncia a su departamento en ese sentido? ¿Y qué cree usted sobre esa controversia? Bueno, valoramos de hecho pues el que se hagan las denuncias a nivel público, y de hecho debo decir que la labor que hacen ustedes, los periodistas, los comunicadores, de investigación y de denuncia, es una labor muy importante para Procompetencia, y debo decir que sirve mucho de base, ha servido históricamente a Procompetencia, a la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, para tomar conocimiento y de oficio iniciar algunas acciones. No obstante, lo ideal es que pues que se acerquen y hagan la denuncia de manera formal en Procompetencia quien se ve pues afectado en su desenvolvimiento económico, el desenvolvimiento de su actividad económica. En este caso no se ha recibido ninguna denuncia en Procompetencia con relación a ese sector. Pero discúlpame, pero ciertamente hay una competencia, Rosendo, no te haga el tonto. Porque si el sector hotelero tiene todo exonerado y el que construye una vivienda tiene que construirla con su cuarto, obviamente que hay una competencia desleal. Marilena, yo pienso más que pregunta. Bueno, una pregunta antes, Julieta. Sí, no, pero te cedo, las mujeres también somos caballerosas. Claro. Las mocanas. Llegosas. Adelante. Mira, yo pienso, y más que una pregunta, que hay un reto importante para ustedes, Marilena, para tu función, para la institución que diriges. Y como decía Felipe, como a veces todo como que nos llega un poquito tarde, el profesor Bosch, que tiene que ser de los políticos dominicanos el más completo en materia de su producción literaria, hizo un librito muy pequeño pero muy bueno que se llama Capitalismo Tardío en República Dominicana, donde él demuestra con datos y con números cómo se da una evolución muy tardía en comparación a otros países de nuestra América Latina, es más, del mismo Caribe. Cuando en 1860 y pico aquí aparecían las primeras marcas de capital, que eran casas roneras, ya en Cuba, que ni siquiera era un país independiente, existía, por ejemplo, Ron Havana Club, en la Casa Aranchábala, que era una de las empresas más grandes del Caribe y cotizaba en bolsa y todo eso. Hay un tema de educación con respecto al mercado. El empresario dominicano de cierto tamaño
le pasa como al inmigrante, que llega a Nueva York, no se lee ninguna ley, pero respeta el semáforo, cruzan el paso de cebra. El empresario dominicano allá afuera es el más cumplidor con respecto a esas normativas, pero en su país quiere para sus amigos privilegio, para sus enemigos la ley. Y yo sé que ese es un trabajo que va a tomar tiempo, porque aquí hay que desmontar una cultura. De verdad que te deseo éxito, porque el camino no es fácil, y yo insisto, aquí sin una jurisprudencia poderosa vamos a tardar un tiempo, yo creo, en llegar a donde queremos. Mira, no, yo sé que no es una pregunta, pero voy a aprovechar tu comentario para decir algo. Es importante, nosotros estamos trabajando en esa creación de esa cultura de libre y leal competencia, y que se conozcan cuáles son las prácticas anticompetitivas. Y aquí es importante mandar este mensaje a los agentes económicos. Procompetencia no persigue agente económico. Procompetencia persigue conductas anticompetitivas. No persigue agentes económicos. El mejor aliado de los agentes económicos en sentido general, de todo el que ofrece bienes y servicios, es precisamente Procompetencia, porque Procompetencia, pues su misión es justamente velar por el buen funcionamiento del mercado y porque todos los agentes económicos compitan en igualdad de condiciones en el mercado. Esa es la función de Procompetencia, y es importante que ese mensaje, pues, que lo entiendan los agentes económicos, porque existe una mala comprensión de Procompetencia. Se asume que Procompetencia persigue a las grandes empresas, que es el enemigo, que es el que me sanciona. No, Procompetencia es un aliado para todo aquel que hace uso de una buena práctica comercial. María Elena, te quería preguntar, después de escucharte y ver que también me surge la pregunta, ¿son dadas las personas regularmente, los dueños de empresas, pequeñas empresas, a denunciar actitudes, acciones anticompetitivas? ¿Está haciendo Procompetencia un esfuerzo, un trabajo que se pueda ver de cara a fortalecer la denuncia, desea fortalecer los mecanismos para que las personas puedan denunciar? Sí, justamente, bueno, toda esta labor de creación de cultura de competencia, pues justamente va encaminada a sensibilizar a toda la ciudadanía para que conozca la ley, para que conozca qué cosas son prácticas anticompetitivas y cómo formular esas denuncias ante Procompetencia. Y en muchos casos se dan las denuncias, y hay por eso la importancia de formar en esta materia, porque se dan confusión entre lo que son las atribuciones de Proconsumidor, por ejemplo, y de Procompetencia. Nosotros vamos más de cara Procompetencia a garantizar pues la libre competencia en el mercado, la afectación del mercado, y las decisiones de Procompetencia tienen un impacto más en el interés general. Las de Proconsumidor pues es un poco particular, y son denuncias de acciones de determinados agentes económicos que de manera puntual afectan generalmente a determinado usuario. Te mandan un mensaje, una líder empresarial, diciéndote que, y a ti también, que no es cierto que todas las empresas no tienen cultura de competencia, y que nadie dijo todas. Y que saludan, o que la mayoría, y que saludan el hecho de que se esté instaurando la cultura de la competencia, porque lo peor que han encontrado cuando salen al mercado internacional es que no tienen cultura y los rompen, así mismo dijo. Pero no aprenden a competir aquí, no aprenden a competir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando van, no tienen eso en la mente. O sea que finalmente eso beneficia a que los que tienen capacidad exportadora puedan competir aquí y después salir allá a competir. Es que la libre competencia nos beneficia a todos. Así es. La presencia de la licenciada María Elena Vázquez Taveras, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, hoy en una entrevista bastante didáctica, muy completa, y respondiendo
preguntas sobre un tema tan interesante que siempre como que rodea muchos temas tabúes, muchos intereses, pero fue muy preclara en cada una de sus respuestas. María Elena, yo creo que ahí esto amerita una segunda, una tercera, además todo un segmento cuando viene a ver, vamos a hablarlo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno es ver gente, que está interesada en conocer la naturaleza de las instituciones que dirige, la conoce y la domina. Yo veo aquí como una, no sé, Susana, una futura presidenta de la Suprema Corte, tal vez. Llévalo un chisme constitucional. Llévatelo, mundo. Constitucional.